Bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA sobre el mundo de la certificación de empresas. Buenos días y bienvenidos a Certifica, el canal podcast de EQA. Hoy Gonzalo García Bailón, responsable de Compliance en EQA España, y Alicia Allende, responsable del área de regulación y cumplimiento en acción inmobiliaria, nos van a contar la experiencia de Acción Inmobiliaria en la revisión de su sistema de prevención de blanqueo de capitales. Os presento ahora sí que sí. Alicia, buenos días. Como ha dicho Gonzalo, he sido responsable del área de regulación y cumplimiento de Acción Inmobiliaria durante 11 años y como responsable tenía que asegurarme que todos los procesos y procedimientos en materia de prevención de blanqueo estaban actualizados, correctamente aplicados y allí, en ese momento, fue cuando me encontré con EQA y comenzó nuestra experiencia conjunta. Alicia, una de las cosas que, claro, tú como responsable de cumplimiento normativo tenías que atender no solo la parte de blanqueo de capitales, sino un montón de regulación. Al final llevabais además un montón de años con diversos expertos externos. Al final es una buena práctica, ¿no? Que no todo el tiempo siempre tengas un mismo experto externo, porque claro, los mismos ojos no van a ver cosas diferentes cada año, entonces es bueno cambiar. Vosotros tuvisteis un proceso de selección, ¿no? Sí. Hicisteis una licitación, nos invitasteis a nosotros. Cuéntanos un poco cómo nos encontrasteis, en qué momento estabas, porque claro, habías hecho un montón de auditorías. Sí. Cuando llegaste. Sí, ya. Justo, ya habíamos pasado bastantes ciclos completos de informe completo y luego seguimientos con distintos expertos externos. El año pasado justo tocaba el año 2022-2023, un nuevo ciclo. Entonces, ante un nuevo ciclo siempre, quieres buscar al mejor experto que pueda haber en el mercado, no solo que demostrase sus condiciones académicas y experiencia profesional, sino también un poco más, es decir, que Acción Inmobiliaria como sujeto obligado demostrase que teníamos la diligencia debida máxima a la hora de seleccionar a un experto externo lo suficientemente cualificado y demostrar que realmente va a revisar nuestros controles internos y nuestros procedimientos a fondo, porque nosotros sabemos que cumplimos con la normativa, tenemos procedimientos que son eficaces y funcionan, pero siempre necesitas que realmente te lo revisen para confirmar que el riesgo cero no existe, pero realmente para confirmar que estás evitando lo máximo posible el poder tener un percance o un daño reputacional. Entonces, Acción Inmobiliaria, como filial de una cotizada, siempre tenemos mucho cuidado en realmente seleccionar a gente muy experta en la materia. Entonces, en el 2023, que teníamos que revisar 2022-2023, inicié una búsqueda de expertos externos. Sí es verdad que busqué por internet cinco expertos de distintos ámbitos, es decir, y me encontré con que efectivamente ahora había entidades acreditadas por ENAC desde el 2021. Entonces seleccioné a EQA y a otra, entidades acreditadas por ENAC, a 2 consultoras y a un despacho de abogados con expertos externos, registrados en el SEPLAC. Y entonces tuve 5 propuestas, mantuve 5 reuniones con estas 5 empresas y luego las elevamos al comité. Vale, al final, claro, es que el artículo 28 de la Ley 10/2010 lo único que te dice es que tendrás que seleccionar a un experto externo que reúna las condiciones académicas y de experiencia profesional idóneas para desempeñar ese papel, pero tampoco te da mucho más detalle, ¿no? Entonces, claro, muchas cotizadas se van siempre, pues, oye, vamos a descargar en una entidad que tenga prestigio y que realmente pues lleve una trayectoria amplia en el mercado. Nosotros al final con la acreditación, como sabéis, pues siempre apostamos, cuando hay un servicio acreditado, apostamos por él, sobre todo en materia de compliance. Estamos hablando
en las certificaciones de que son voluntarias, pero en este esquema, justo en prevención de blanqueo de capitales, existe una obligación legal de todos los años tiene que revisarse, cuando estás sujeto obligado por tu actividad, tienes que revisar tu sistema de prevención de blanqueo de capitales. Entonces, a la hora de seleccionar ese experto externo, tampoco había criterios en la ley ni en ningún sitio. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ir a lo máximo, que es no solo cumplimos con todo lo que es toda la regulación, que además es bastante, tenemos la ley 10-2010, el Real Decreto 304-2014, tenemos también la orden ministerial. Ahí, bueno, tú te habrás encontrado incluso algún informe, ¿no?, que no sigue el mismo patrón que nosotros. O sea, al final nosotros hemos desarrollado un modelo de informe que es muy específico y que cumple todos los 14 puntos de la normativa y algunos más, que de hecho tú me preguntabas, oye, pero ¿y esto? Esto no lo había visto nunca. Que sí que nos gustaría que nos traslades, porque claro, tú has visto el informe de ECUA y has visto otros. No es que estén ni peor ni mejor. Al final lo que se trata es de, bueno, o nosotros desde ECUA lo que pretendemos es aportar valor a nuestros clientes. Es verdad que es un servicio exigido por la ley, que se tiene que hacer todos los años y que nosotros verificamos que se cumplan todos los requisitos regulatorios en materia de prevención de blanqueo de capitales. Pero lo que pretendemos, o nosotros, y bueno, también trasládaselo a los que nos acompañan hoy, el propósito es ver cómo os podemos ayudar. Es decir, hacemos una revisión muy completa con todos los puntos legales y además todo lo que implica una acreditación. No quiero enrollarme con esto, pero el hecho de estar acreditado, siempre ENAC saca lo que se llaman el CEA. Es un documento del CEA, en este caso es el CEA 25, que son criterios específicos de acreditación, que además de todos los requisitos legales, nos pone más requisitos para cumplir como entidad de certificación. Entonces, bueno, sí que me gustaría que después de bueno, también el criterio, porque es importante que sepan por qué seleccionaste a ECUA, porque me habías dicho que había otra entidad acreditada, había un despacho de abogados y 2 consultoras. Al final, ¿cómo llegaste a la conclusión de que, bueno, de seleccionar a ECUA? Sí. Bueno, sí es cierto que en cuanto me informé que las entidades acreditadas, bueno, pues tienen esta seguridad que te ofrecen, que realmente está todo mucho más específico y controlado por ENAC, no tuve duda, ya que iba a elegir entre las 2 acreditadas. Y sinceramente fue ECUA porque la propuesta económica era mejor. Porque no os conocía ninguna de las 2 y no sabía el contenido exacto de los informes de ninguna de las 2, que supongo que es dentro de la acreditación, como las 2 están acreditadas por ENAC, será parecido. Fue por la propuesta económica, realmente. Luego estoy muy contenta con la elección, pero fue básicamente las garantías que ofrecía de estar acreditado y la propuesta económica. Sí, por eso nos decantamos por ECUA, sí. Al final, bueno, nosotros intentamos hacer el mejor servicio al mejor precio. Es verdad que a veces, siempre lo decimos, no somos ni los más caros, pero tampoco somos los más baratos. Siempre en el mercado hay gente que no tiene los requisitos de tiempo. Al final, todas las auditorías que nosotros hacemos las dimensionamos por el tiempo que vamos a estar en nuestros clientes, y en función de esas jornadas, pues emitimos nuestras tarifas y nuestros honorarios, ¿no? Vale, en cuanto al informe, bueno, nosotros hemos tenido que diseñar un informe. Yo llevo pues casi, me acerco peligrosamente a los 20 años de experiencia en todo esto, porque el tiempo pasa volando. Y yo he hecho pues distintos tipos de informe, y es verdad que con la acreditación hemos sacado un modelo de informe que al final hace, porque claro,
siempre nos encontramos con, en tu caso sí que me consta que leíste todo el informe desde el principio hasta el final, pero generalmente el informe se dirige al órgano de administración y ellos lo que quieren es, oye, ¿cuáles son las desviaciones? ¿Qué ha pasado? Y dame tu opinión de experto externo. Entonces, bueno, nosotros en el informe sí que contemplamos esas partes, ¿no? Hemos hecho lo que es la evaluación del experto externo, el resultado final, tal y como exige el documento de recomendaciones del SEPLAC, y luego tenemos un resumen de todas las recomendaciones. Al final, claro, tú sí que te leíste el informe, pero a la hora de trasladarlo al Consejo de Administración, ¿consideras que ese formato ayuda? ¿No? También nos gustaría saber, claro, igual que no existe el riesgo cero, tampoco hay un servicio perfecto. Aunque nosotros intentemos dar el mejor servicio, no hay un servicio perfecto. Entonces, sí que nos gustaría que nos cuentes cuáles han sido las cosas que más te gustaron y las que, bueno, crees que puntos que podríamos mejorar. No sé, si quieres hablarnos un poco. Sí, a ver. De tu experiencia. Sí, yo creo que son dos cosas. Por un lado, el trato con el auditor y la unidad técnica, que es la que ayuda a lo largo de la auditoría a que se pueda formar el informe. Y luego, por otro lado, es lo que percibe el órgano de administración. Entonces, respecto al contacto auditor, unidad técnica que aporta todos los documentos, sí es cierto que el documento de petición de información es extenso, entonces se tarda un poco en poder cumplimentar todo, aportar toda la información y ahí sí que le dedicas tiempo, pero es verdad que luego una vez has contestado a todo y has entregado, he notado que esos días que el auditor realiza el informe no molesta constantemente, o sea, molesta entre comillas, pero sí es cierto que no necesita opinión constante del cliente. O sea, tú ya has aportado todo lo tuyo y el auditor dedica su tiempo a analizarlo y dar su opinión y ver si cumple o no cumple. Entonces, eso sí que me gustó porque realmente no estás haciendo tú el informe con el auditor externo, porque es que hay veces que tienes que estar tú como aportando más datos o viendo qué tal va o si va a tiempo o no. Aquí, la verdad que ese detalle me gustó. Y luego, de cara al órgano de administración, sí es cierto que ven las conclusiones. La hoja de conclusiones es lo que realmente miran, y también las tablas que ponéis. El informe entero no se lo suele leer todo el mundo. Entonces, sí que tenéis las tablas de idoneidad después de cada apartado con los colores, y que ahí se detalla los hallazgos, brevemente los hallazgos o las deficiencias que se han encontrado en ese punto en concreto. Y creo que eso es una manera de mirar en diagonal el informe y resalta muy bien las cosas importantes que ha detectado el auditor. No es todo un informe completo, líneas. Yo creo que esas tablas de colores con los hallazgos detallados ayuda mucho. Al final, bueno, porque entendáis un poco nuestro proceso de auditoría, una vez que aceptáis la oferta como clientes, nosotros emitimos un documento que es el que decía Alicia, en el que solicitamos toda la información relativa al sistema, para cumplir todos los procedimientos. Al final es una auditoría muy documental, que lo que necesitamos es, bueno, que saber efectivamente que cumplís con todos los requisitos legales, ¿no? Sí que es importante también que nos cuentes un poco cómo viste el tema de los muestreos, ¿no? Al final nosotros tenemos que hacer unas pruebas que es... Bueno, os tenemos que pedir, oye, de todos los expedientes que tenéis, bueno, decidnos, nos tenéis que pasar, o por así decir, el detalle. Generalmente preferimos, de hecho, que esos listados sean anonimizados, es decir, a nosotros con el número de cliente nos basta, lo que necesitamos es seleccionar un número de cliente y que ese número pues conlleve la documentación de un expediente para poder revisarla. No sé, sí que me gustaría que nos explicases un poco también el tema del muestreo.
He de decir que Alicia fue muy diligente y ha sido de las personas que mejor nos ha cumplimentado ese formulario, esa petición inicial de documentación, porque es muy extensa y es verdad que, claro, cuando tenemos toda la información, como dice ella, molestamos menos, ¿no? Al final lo que necesitamos es trasladar lo que habéis hecho durante todo el año de vuestro sistema a un informe. Entonces, cuanto más detallado sea la explicación que nos deis, menos os vamos a molestar, ¿no? Entonces, sí que me gustaría un poco que también des tu experiencia con respecto a los muestreos, porque creo recordar que en vuestro caso no identificamos, hicimos una muestra amplia y no identificamos ninguna desviación, es decir, teníais toda la documentación, bueno, perfecto, ¿no? Sí, justo, os aportamos un Excel con todas las operaciones del último año, anonimizadas, eran los números de las viviendas, los clientes no salían los datos personales. Luego, otro auditor fue el que hizo el muestreo, un par de veces hizo unas preguntas que no encontraba un documento, pero sí estaba en la carpeta, y ahí no salió efectivamente ninguna deficiencia que faltase nada. Sí es cierto que a mí me sorprendió que, claro, a mí el Excel con los clientes me los mandaba el departamento de gestión y de contabilidad, donde salen todos los clientes. Y yo os lo mandé tal cual el Excel y hicisteis la selección de muestra. Pero sí me sorprendió que en un momento dado no confirmaseis que efectivamente esas son todas las operaciones que yo había tenido ese año. No sé, o compararlo con las cuentas o con... me dio la sensación que creíais demasiado lo que yo os decía como cliente. Sí, confiasteis mucho. Yo, por supuesto, os di lo que me dio el Departamento de Gestión y Tesorería, pero ahí me sorprendió. Pero sí es verdad que la muestra salió muy bien y no tuvimos ninguna falta, ninguna deficiencia. Sí, es verdad que como experto externo, cuando yo estaba trabajando en otras compañías, sí hablábamos con el equipo informático y nos asegurábamos que todas las operaciones que nos habíais dado, que nos daba el cliente, eran todas las que teníamos que en ese Excel que nos facilitabais. Con la acreditación no hace falta. De hecho, nosotros tanto en el contrato como en el informe, incluso con la carta de manifestaciones, siempre os trasladamos que confiamos que toda la información que nos dais es completa y veraz. Eso lo pone en nuestra propuesta, lo pone en bueno, al inicio del informe, cuando detallamos el periodo de referencia que vamos a analizar, cuando bueno, reflejamos también la fecha de referencia, cuando se emite el informe, el periodo. Además, eso yo creo que somos los únicos que lo hacemos, el periodo de inspección, es decir, desde qué día a qué día hemos estado trabajando con vosotros, siempre dentro del plazo de 2 meses. Os adelantamos que no vamos a verificar la documentación. Por eso, al final de los trabajos siempre os enviamos lo que denominamos la carta de manifestaciones, en la que confirmáis quién es el representante ante el SEPLAC, quién nos firma toda la revisión, los procesos que hemos visto, porque, claro, no todos los clientes cumplen con los 14 puntos de la orden ministerial en el informe. Generalmente, de hecho, nosotros estamos muy especializados en lo que es el sector inmobiliario, despachos de abogados, porque al final damos esa confianza y no somos, en el caso de los despachos de abogados, somos un experto externo que no presta el mismo servicio que ellos. Es decir, no es fácil meter al enemigo en casa en este caso. Entonces nosotros somos un aliado perfecto porque, salvo que ellos hagan el informe de experto externo, no somos competencia. Nosotros nunca hacemos consultoría y sí que nos ven como un aliado en ese sentido. Entonces, nunca, porque me estoy desviando un poco, nunca hacemos la verificación de los datos. Es decir, os lo informamos en la propuesta, en el informe y en la carta de manifestaciones nos firmáis que nos habéis dado acceso a toda la documentación, que no ha habido nada que nos hayáis ocultado. Entonces, confiamos en que el dato es así, ¿no? O sea, confiamos en que todo lo que nos decís es completo y veraz. Al final, ¿por qué? Bueno, es un requisito de acreditación que
traslademos esa obligación al cliente, que es el que va a ser auditado y el que tiene que facilitar. Como os decía, al final nuestra intención es ayudar al cliente, adelantarle que no cometa ninguna infracción que sea sancionable. De ahí un poco la categorización de nuestros hallazgos, ¿no? Yo creo que tú estarías acostumbrada más a lo que son recomendaciones y observaciones, y en este caso, pues nosotros cambiamos un poco, ¿no? Tenemos las deficiencias mayores, que son incumplimientos que pueden llevar una sanción, tenemos las deficiencias menores y luego tenemos las observaciones. No quiero que, claro, nos estabas hablando un poco de los puntos fuertes, pero no te has pronunciado sobre las cosas que crees que podemos mejorar o cosas malas que yo creo que, bueno, siempre hay que compartir, ¿no? O sea, al final nadie es perfecto, entonces sí que nos gustaría que dijeras, oye, pues hay cosas que creo que se pueden mejorar. Una de ellas, por lo que me suena, es lo que acabas de decir, ¿no? Que no eran que no verificamos y que nos vistes como muy confiados, ¿no? Sí, o sea, claro, en mi caso en concreto, yo buscaba que me encontraseis cosas, porque realmente yo lo que quiero es prevenir el poder tener un disgusto a futuro o que haya tenido un procedimiento que no estaba perfecto, porque, bueno, el miedo a un riesgo reputacional es algo que que no estamos dispuestos a tener sobre todo por un despiste. Entonces, sí, efectivamente, yo buscaba el que me encontraseis cosas, entonces, por supuesto que aportaba todo, aun sabiendo que a lo mejor había algo que no estaba del todo perfecto, pero es verdad que te puedes encontrar con casos con clientes que solo quieren un informe perfecto para no tener problemas y que no quede por escrito si ha tenido alguna deficiencia. Entonces, sí es verdad que, claro, la carta de manifestaciones se vio después al terminar el informe, pero durante el informe la duda era, yo lo estoy dando todo, pero me parece raro porque puede haber gente que solo busque el informe perfecto para quedar bien ante su órgano de administración, aún a riesgo de que entonces no saquen defectos y evitar posibles sanciones del SEPLAC. Pero bueno, ya me has dicho... Sí. Que de hecho, claro, vuestro sistema, cuando hicimos los muestreos, eso no lo hemos comentado. También yo creo que es importante que lo sepáis. Nosotros, para hacer una selección de muestreos, nos basamos en una norma UNE. O sea, cogemos la 66.020/2 y utilizamos esos criterios de selección. Es decir, vemos cuál es la población total, cuál es el universo, y a partir de ahí la norma te dice cuántos casos tenemos que analizar para concluir que ese procedimiento se está llevando a cabo de una manera eficaz y que realmente podemos confiar que en vista de los resultados, si no hay ninguna deficiencia, que se está ejecutando y que es eficiente, ¿no? También es verdad que en vuestro caso sí que a nivel, por así decir, nosotros cuando hacemos un informe de experto externo, revisamos lo que es el diseño teórico y la operatividad práctica. En la operatividad práctica, a nivel de muestreo, no identificamos ningún, por así decir, ningún caso que estuviese incumpliendo, ¿no? Pero sí que a nivel de diseño teórico pusimos incluso, creo recordar, no conformidades mayores. Habíais tenido muchos informes de experto externo, pero en ninguno os habían identificado, por ejemplo, el tema del representante del SEPLAC, ¿no? Esto Sí, es una cosa sí. que no sé si se puede contar, pero bueno, yo creo que sí, ¿no? No pasa nada por Sí, el tema. porque no es grave, fue una deficiencia mayor, porque es verdad bueno, que se incumplía el teórico, pero bueno, el práctico lo cumplíamos y a lo mejor es que era algo tan evidente que cumplíamos que nadie se fijaba que en el manual faltaba una palabra y que tenía que estar escrita para cumplir con la ley. Pero sí, tras numerosos informes nadie lo había detectado y entonces es algo que efectivamente es que creo que es muy bueno. O sea, para eso está el auditor. Yo creo que el auditor está para ayudar
y no solo para sancionar, que es la imagen que tenemos todos. Y yo creo que encontraseis ese tipo de cosas, creo que es positivo. Se solventan en un momento y evitamos cualquier riesgo o sanción futura. Y lo importante es que a nivel práctico el sistema de prevención funcionaba. Es un pequeño detalle teórico. No sé si quieres Sí, profundizar más. bueno, no, por explicar, al final es que ellos, el representante del SEPLAC, es verdad que era residente en España, cumplía todos los requisitos, había hecho la comunicación del F-22, todo estaba a nivel operativo, estaba muy bien detallado, pero a nivel teórico, cuando revisamos el manual, sí que faltaba el detalle, que además es una obligación legal, que es que el representante del SEPLAC sea residente en España. Bueno, es un detalle, pero aunque en este caso lo cumplía y sabíais que tenéis esa obligación, pues me dijiste, bueno, sí, es que como es así, no. Y el representante, el residente en España, no lo hemos reflejado en el manual. Y bueno, al final sonaba muy grave como una no conformidad mayor, pero bueno, que al final lo único que había que hacer era cambiar el texto en cuanto se definen las funciones y la selección del representante del SEPLAC, pues. Pero bueno, que después de muchas revisiones nadie os había sacado que a nivel teórico no estaba bien definido. En vuestro caso no hay riesgo, pero claro, porque lo conocíais, pero si el representante del SEPLAC, por lo que sea, no es. De hecho, tenemos un caso que cumple, pero por los pelos, porque pasa casi la mitad de año fuera de España. Entonces, es residente, pero por los pelos. Entonces, bueno, son cosas que nosotros, al tener un proceso tan detallado y tan minucioso, pues siempre verificamos todas esas cosas, ¿no? Bueno, como ya llevamos media hora y también nos has contado pues un poco tu experiencia, sí que nos gustaría, por un lado, que concluyas un poco con oye, cuál ha sido tu experiencia y conforme a otras revisiones que has tenido y si te parece, pues abrimos el turno de preguntas para que te puedan preguntar, o a mí, a que quieran, cualquier cosa respecto al proceso de revisión de experto externo. Sí, bueno, lo comentaba anteriormente, que efectivamente el informe es clarísimo y está muy detallado, todos los apartados, todas las tablas que incorpora, la racionalidad del diseño teórico, el detalle de la aplicabilidad práctica. A fin de cuentas es un análisis muy detallado de si se cumple o no toda la normativa, que es importante saber que no se te escape nada, porque normalmente la unidad técnica en el día a día estás al comercial de diario, a que se cumplan los procedimientos del diario de, oye, de las fichas de identificación de clientes tal, y te centras menos a lo mejor en la actualización de los procedimientos o ver si ha habido alguna novedad o nuevas herramientas informáticas, y vuestro informe realmente estaba tan detallado que ahí podías ver si se te había escapado algo cuando lo dejas un poco de lado porque estás en el día a día del negocio. Vale, pues nada, si queréis abrimos el turno de preguntas para que nos trasladéis cualquier inquietud, sobre todo a Alicia, que bueno, no tiene por qué ser de lo que estamos hablando, ¿eh? Le podéis preguntar cualquier cosa respecto a inquietudes, dudas que tengáis en materia de prevención de blanqueo. Al final ella lleva un montón de años en esta posición, ¿no? Y yo creo que siempre nos puede solventar dudas a la hora de enfrentarnos al día a día, ¿no? O sea, al final, claro, cuando estáis analizando tantas operaciones, no sé cuántas operaciones, no recuerdo muy bien cuántas hacíais, pero era en torno a 1000 anuales, ¿no? O algo así. Sí, entre 500 y 1000, depende del año también, dependía también un poco de las operaciones, más grandes, más pequeñas, pero sí, estás en el...
y en todos los casos siempre hay que hacer un análisis y nada se vendía si no pasaba por... No, claro, por supuesto, todos los clientes son siempre analizados, sean grandes, sean fondos, sean grandes, sean pequeños, sea un garaje, cualquier cosa. Vale, esos análisis los hacíais siempre desde la unidad, dejabais algún, bueno, por así decir, a los comerciales les dejabais algunos métodos de control a la hora de solicitar documentación. No, poder de decisión ninguno. Sí, recabar información, recabar documentación, se subía a una herramienta informática, pero a partir de que se subía a la herramienta informática ya la unidad técnica es la que analizaba, solicitaba documentación adicional, pero el comercial es meramente para recabar la información. Todos los análisis de los clientes es desde la unidad técnica. Al final, bueno, por nuestra experiencia siempre hay clientes que son de riesgo medio, que es al final cuando tú te encuentras con una nómina o te encuentras con financiación del banco, bueno, te da cierta tranquilidad, pero bueno, también habrás visto casos complicados, ¿no? Sí, claro. No, claro, no quiero hay que hacer de cosas No voy a hablar de casos en concretos, pero sí, claro, siempre hay casos que hay que profundizar un poco más en el motivo del negocio, el porqué, de dónde sacan los fondos, sí, claro. Al final son análisis técnicos que esos son las operaciones que más tiempos llevan, ¿no? Que son las que luego lleváis al OCI, porque al final, claro, nosotros vemos una foto de lo que es el sistema de gestión, pero bueno, vosotros tenéis que estar funcionando, tenéis un montón de reuniones del OCI, análisis especial, comunicaciones. Hay mucha labor de formación a los comerciales también, porque al final son los primeros que tienen la visión con el cliente y tienen que saber qué riesgos pueden existir o qué comportamientos hay con el cliente. Entonces es muy importante formar al comercial que al final luego es el que te puede avisar, oye, pues este cliente tiene un comportamiento extraño, porque a lo mejor si luego la unidad técnica solo ve los papeles, no sabe que a lo mejor ese cliente ha aparecido 3 veces con 3 señoras distintas o 3 o ha ido con 2 menores. Bueno, pues son ese tipo de cosas. La labor de formación a comerciales también siempre quita mucho tiempo porque es importante, porque es quien ve al cliente en persona. Alicia, agradecerte que nos hayas acompañado.